En Salfa contamos con la mejor oferta de vehículos, maquinaria, camiones, tractores, repuestos, soluciones de movilidad y mucho más. Conoce más en salfa.cl. ¡Feliz Navidad! Les desea Salfa. En esta Navidad regala amor, regala canciones, regala la experiencia de ver a tu ídolo Alejandro Sanz en Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026, Estadio Bicentenario La Florida. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster. Invita MetLife. Alejandro Sanz en Chile. Para más información visita dgmedios.com. Produce DG Medios. Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia Westlake. SOS Vacaciones. Renueva tus neumáticos con Westlake. El cambio inteligente. No ves que está gastado. Hago este llamado. Renueva con Westlake. De calidad superior. Neumáticos Westlake. Encuentra tus neumáticos Westlake en nuestra extensa red de distribuidores y sucursales Alfa a lo largo de todo el país. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente. Experimenta la emoción de Iron Maiden en vivo. No te pierdas Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden en vivo. 31 de octubre, Estadio Nacional. Y por éxito de ventas, nueva fecha, 1 de noviembre. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Ticketmaster. Para más información visita ironmaiden.com y dgmedios.com. Producen DG Medios y Move Concert. Todo sobre la política nacional, el gobierno, la oposición, la agenda minuto a minuto de los partidos y mucho más está en elpaís.com. La mirada de la política que hoy se agradece. El País, periodismo global ahora desde Chile. Suscríbete en elpaís.com. Síguenos en Instagram, @el_país Chile. Cuando la duda aparece, cuando no sabes qué hacer, ADN te escucha. Desde 2019, ADN Te Escucha es el programa que acompaña, orienta y entrega respuestas claras a quienes más lo necesitan. Ya son más de 1.500 capítulos ayudando a las chilenas y chilenos a entender y conocer sus derechos. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, ADN Te Escucha, junto a Piedad Vergara y los abogados de GrupoDefensa.cl. Porque en ADN, la información también es servicio, ayuda y orientación. ADN Te Escucha, siempre a partir de las 4 de la tarde. ADN, la voz de todos, para todo Chile. Navidad se vive con familia y la información se escucha en ADN. ADN 91.7, la voz de todos, para todo Chile. UFRO, universidad acreditada a nivel avanzado en todas las dimensiones. Flores, florece la magia de regalar. Smart, inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BYD Shark, primera en su especie. Presentan País ADN. Piedad Vergara y Armando Silva te invitan a conocer el País ADN, un lugar para recorrer y conversar los temas del día. ADN, la voz de todos para todo Chile. Familia, da lo mismo, estamos todos bien. Es mi honor hoy día partir el programa dándole la bienvenida a quien nos va a acompañar durante unos días mientras nuestro querido Aldo está en sus merecidas vacaciones. Y es don Armando Silva, amigo de la casa, amigo de Radio ADN, amigo personal, hombre de radio, periodista. Armando, qué gusto, ¿cómo estás tú? Me tenías estresado. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? No, porque todas las advertencias que hizo Aldo... ¿Con respecto a mí? Sí, no, que le gusta hacer una entrada así, ¿Triunfal? Una entrada triunfal. Hizo una entrada completamente normal hoy día. Pero faltaban 2 minutos y nada. No, aquí estoy, de lo más bien. Y además... Todo fríamente calculado. Y además el tema del café. El tema del café se está haciendo, tú tranquilidad. Pero tengo que servirlo, ¿cierto? No, yo lo sirvo, no te preocupes. Ya, pero es que Aldo siempre sirve el café. No, Aldo...
No. ¿No? Cree que sirve. ¿Cree que sirve el café? Él cree que sirve el café, más no. Lo olvidamos por un par de semanas entonces. Sí, que descanse, está perfecto. Ya está fuera de Chile como para poder pelarlo tranquilo. Totalmente, fuera de Chile, no tiene por qué enterarse de lo que hablemos de él acá. Me parece. No, su merecido descanso, Aldo, así que Armando nos va a estar acompañando durante estos días. Armando, qué gusto, bienvenido, ¿cómo te sientes? Bien, me siento bien, como siempre, cuando estoy acá. Por supuesto. Son tantas veces ya. Son tantas veces, ¿cierto? Tantos años de circo. Hoy día estamos con Rodrigo Sandoval, abogado, experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile y exdirector de la Oficina de Migraciones del segundo gobierno de Michelle Bachelet, junto a Guadalupe, su acompañante especial. Bienvenida, Guadalupe, también. Mi coach. Tu coach. Y estamos con Raúl Figueroa, actual director ejecutivo del Instituto UNAP de Políticas Públicas, ex ministro de Educación de Sebastián Piñera, y viene en camino, viene llegando. Bienvenido, Raúl. Gracias. Viene llegando Gabriela Hilliger, abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de California y directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante. Harto que conversar hoy día. ¿Vieron la pauta? Algunos dijeron que no les llegó. Y no me llegó la pauta, pero no importa. ¿No? Bueno, en realidad en este programa... Es como Es más o menos obvio. Agenda internacional. Claro, agenda internacional del presidente electo. Eso es parte de lo que vamos a estar conversando hoy día. Pero no puedo evitar preguntarte, Raúl, ¿cómo han estado las visitas a la Moneda Chica? ¿Qué ha pasado ahí? Yo no. Atájate ese penal. Perdón. No. Yo fui una sola vez a una reunión. Ya, eso, digámoslo. Sí, claro. pero fue a una reunión. Mira, muy bueno, la verdad, porque fue una reunión de educación. Hay un equipo ahí que está preocupado de avanzar lo más posible, cosa de llegar en marzo con parte importante de la pega que se puede hacer entre enero y marzo hecha, y yo en mi calidad de exministro fui porque obviamente uno tiene una cierta experiencia que puede ayudar, puede ayudar, pero claramente uno toca el timbre y se generan un montón de trascendidos que no tienen ningún... ¿Se puede contar un poquito lo que conversaron ahí? Porque para entender un poco algún lineamiento en materia educacional del futuro gobierno. Sí, mira, primero una cosa, o sea, todo muy positivo, pero me dio muy buena sensación el nivel de profesionalismo con el que se están tomando las cosas en la, ¿cómo se llama? ¿OPE? ¿Se llama la oficina? ¿No? Sí, la oficina del presidente electo. Eso me parece pues, muy positivo. Rápidamente reuniones de trabajo muy claras, centradas en la pega, digamos. Yo creo que eso es muy, muy bueno. Y en materia de educación, sin entrar en muchos detalles, el Ministerio de Educación es muy grande y por tanto ayudar a priorizar, identificar cuáles van a ser las cosas que rápidamente hay que empezar a gestionar para generar los cambios que el programa de gobierno plantea. De eso se trata. Porque la educación hoy por hoy tiene una agenda distinta a la educación, no sé, de hace 20 o 25 años, porque hay una parte lectiva y una parte casi como de seguridad pública. Claro. Entonces son dos elementos que hay que tratar de trabajar en conjunto para que los resultados se puedan ver, no sé, en un plazo razonable. Que hay que compatibilizar, y con una cosa que es vital y creo que está muy clara en lo que yo veo que quiere hacer el presidente electo y sus colaboradores, que es efectivamente poner todo el foco de lo educativo en los aprendizajes, que es una cuestión vital. O sea, nosotros tenemos un diagnóstico que es complejo, ¿cierto? Chile tiene... lamentablemente se ha ido estancando en sus resultados de aprendizaje, y poner el foco en lo que pasa en la sala de clase es vital. Y eso requiere, entre otras cosas, normalizar la sala de clase, o sea, erradicar la violencia, darle continuidad. Entonces hay una agenda de normalización que es fundamental para lograr el objetivo central, que es el objetivo de poner el foco en los aprendizajes. Pero yo insisto, yo creo que fue muy positiva el profesionalismo, a mi juicio, con el que se están tomando las cosas. Creo que es una muy buena señal. Muy bien. Eso que escuchan, si es que lo escuchan, no sé. ¿Lo que está a punto de explotar eso? Lo que está a punto de explotar es nuestra cafetera, pero siempre sucede para que no se desconcentren. Raúl, entonces, una sola visita por allá. Sí, por ahora. No, por ahora. Sí, pero solo son visitas de trabajo, así que... Pero las consultivas, digamos. Es interesante porque en esta clase de instancias las personas que van invitadas siempre le bajan mucho el perfil a su visita. Las personas que van intencionadas, las que quieren ir,
generalmente relevan mucho el valor de su paso por ahí. Así que ya sabemos en qué grupo está Raúl, como siempre, guardando muy prudente. un perfil más bajo perfil. Sí. Muy prudente. Sí. Rodrigo, ¿qué te ha parecido esta agenda internacional que está teniendo el presidente Kast, pensando ahora, claro, por una parte lo que está realizando la OPE, esta oficina del presidente electo, lo que nos comentaba Raúl recién, pero también las decisiones que ha ido tomando en esta primera semana después de su elección? O sea, rápidamente un viaje a Argentina, polémico también, el tema de la motosierra junto a Milei es interesante y son de perfiles tan distintos ellos dos, además. Y ahora se confirma entonces un viaje a Ecuador y también en enero a Perú. Es interesante porque yo diría que tiene tres aristas. Tiene una arista que podríamos llamar institucional. Efectivamente, aquí lo que hay es un desplazamiento en términos del centro de gravedad de la decisionalidad y de la intensidad del debate político, que se desplazó desde lo que es el gobierno a lo que es la oficina, ¿cómo se llama? OPE. A la oficina del presidente electo. Eso da cuenta de muchas cosas, da cuenta de una intensidad de parte del presidente, de un énfasis, de una anticipación. Aquí en algún momento del debate adivinábamos que en el comando anterior, en el comando de Kast, había un primer piso dedicado a la campaña y había un segundo piso dedicado seguramente a lo que era la planificación de este aterrizaje, una consecuencia de un resultado electoral tan esperable. Entonces, lo institucional, primero, un desplazamiento respecto al centro de gravedad de lo que está pasando en política desde la presidencia de la Moneda hasta esta oficina del presidente electo. En segundo lugar, una cuestión más bien estratégica. Si nosotros nos fijamos, el gran tema que hay hoy día en Argentina es el de la seguridad. El gran tema que hay en Ecuador es el de la seguridad, el gran tema que hay en Argentina es el de la economía y el gran tema que hay hoy día en Perú es el de la migración, que son precisamente tres ejes en los cuales el gobierno de Kast le está poniendo mucho énfasis. Entonces, por un lado, se avanza en la necesaria cooperación para estos temas, la necesaria cooperación, pero también se avanza en la instalación de estos temas como prioridad en la agenda. Es bien interesante esta doble utilidad que tiene el viaje. Y por último, una cuestión más bien operativa que hay que tener en cuenta. La cooperación y los puentes que se tienden con gobiernos extranjeros son súper útiles cuando resultan, pero pueden ser incluso vistos como una cesión inaceptable de soberanía cuando no resultan. Es decir, si esto no se traduce en resultados concretos, podremos ver cómo es la métrica de esos resultados concretos. La verdad es que eso puede significar un problema. Pero de entrada, así siendo bien objetivo, yo creo que el gobierno de Kast, el gobierno electo de Kast ha demostrado que se preparó para este periodo, más allá de ciertos matices. Aquí hay por ejemplo, en el tema del viaje a Argentina está el tema de la foto de la motosierra, que es una cosa más bien del personaje con el cual te vas a juntar. Está también el tema de esta cosa, todavía no está tan bien resuelta, sobre el ministro de Hacienda. Si efectivamente él termina siendo el ministro de Hacienda, va a ser súper bien hecho. Si no termina siendo, va a ser muy difícil de explicar esto. Pero más allá de esos matices, yo diría que ganaron la semana. Yo no me perdería en eso. Porque en ese sentido, el viaje a Argentina tiene toda lógica. Prácticamente todos los presidentes electos, el primer viaje que hacen es a Argentina porque es el principal socio que tiene que tener Chile por ser el vecino más grande y más importante. Quizás con un matiz de que yo no recuerdo, puede que me equivoque, que esto haya sido en calidad de presidente electo. Y segundo, el énfasis de este fue súper operativo y no tan simbólico, porque yo recuerdo no quiero decir espectáculo, pero la primera visita de Boric allá, y que en realidad se intercambiaron discos, vimos a Boric muy embalado, muy emocionado en un concierto de Víctor Heredia. Se mostraron su perro, hablaron de su perro. Fue una cosa como muy de esto que después nos acostumbramos a ver en Boric, en que esto trataba más bien de él y de sus emociones, de sus gustos personales, que de ser un jefe de Estado. Pero en el caso, por ejemplo, de Ecuador y posteriormente Perú, el hecho de que sea una visita como presidente electo sentaría las bases para poder trabajar, por ejemplo, en el concepto del corredor migratorio que hay que digamos, elaborar para cumplir con lo que el presidente Kast ha prometido. Claro, yo lo que veo, yo comparto con Rodrigo, yo creo que la instalación, esta primera semana, el presidente electo ha sido una buena semana. Él ha logrado instalar una agenda, positiva, ha logrado dar una clara señal de que
que está trabajando, ¿cierto? De que tenía un plan que lo está implementando, y creo que todo eso es muy positivo. Y claro, yo creo que hay una combinación con el presidente Noboa. Yo creo que además hay una sintonía política, entonces obviamente va generando también una red de apoyo del Cono Sur, que yo creo que es relevante. En materia migratoria, yo no soy experto en eso, pero ciertamente va a necesitar apoyos internacionales para poder... La política migratoria o es de cooperación o no es política migratoria. O no funciona. Entonces, anticiparse en eso creo que habla bien. Y por otro lado, interesante porque vemos acción positiva, vemos agenda bien instalada, vemos preparación, muy poca improvisación. Y por otro lado... Estaban bien preparados para esto. Claro, yo creo que, bueno, es el fondo una buena lectura de lo que iba a pasar. Y por otro lado, el gobierno, futura oposición, sin agenda, digamos. La agenda del actual gobierno es una agenda más bien de autocrítica, de análisis, de introspección, de pasividad en circunstancias de que sigue siendo gobierno. Y eso es muy complejo, ¿cierto? O sea, da la sensación de que el gobierno bajó los brazos, digamos, frente a esta vorágine de... Su gran proyecto para este periodo era el tema de financiamiento. Claro, de la educación superior. Y no ha avanzado mucho. Ya vamos sobre eso después, porque forma parte también de la pauta, cuál es el análisis que hacen en el oficialismo de la derrota. Fuerte derrota. Igual a mí me parece interesante lo que dice Raúl, porque también deja ver lo que son los riesgos de esta azonada, digamos, y es que azonada temática, porque por un lado, claro, está el riesgo de si esto termina siendo anticipación, pero una anticipación mal llevada termina siendo improvisación. Uh-huh. En segundo, hay que preguntarse, hay también una cuestión que tiene que resolverse a la hora de los resultados. Estos resultados pueden funcionar en dos sentidos, que hay un tema casi ético en esto. Primero, ¿qué se está priorizando aquí? ¿El interés nacional o la afinidad ideológica? Esa es una cuestión que también es una respuesta que también Kast debe dejar ver. Y una cosa que a mí me parece interesante que se está configurando, que para quienes somos más viejos, tenemos una cierta forma de entender la política exterior, que es una política como más sobria, como más elegante, como más sutil, y que parece que está siendo un poquito desplazada por una política migratoria que parece más pragmática, más de efectos, más de dar señales, más de que se valida no en el largo plazo, sino más bien en la validación inmediata. Ahí hay como tres procesos también que yo creo que hay que ponerle ojito. Ahora, perdón, en la medida que lo logre institucionalizar, Dios nos libre, claro. El resultado debe ser muy positivo, ¿cierto? O sea, si hay una buena combinación de esta nueva manera, digamos, sobre todo nueva manera para nosotros, para Chile, hacer política internacional Pero ¿no te parece que hay ahí un pasito pequeño entre esta política que es efectiva con una política en la cual la fuerza termina siendo el elemento fundamental? Porque si el resultado es lo que manda y no las formas y la legitimidad de las formas, eso también termina validando, bueno, lo que estamos viendo hoy día, si esta regla viene desde Estados Unidos, digamos, desde cómo se está dando esta configuración. A mí ese es un punto que yo creo que me parece... Y por eso que tiene que haber un esfuerzo en institucionalizarlo. En la medida que esto se institucionalice, creo que podemos evitar esos riesgos. Si no se logra institucionalizar, completamente de acuerdo, es ciertamente más complejo. Así es. En ese sentido va a haber que sumar también, por ejemplo, a esta discusión a Bolivia. O sea, tenemos que también es afín ideológicamente. También, claro. Exacto. Claro, tenemos ¿Qué es lo que está pasando en todo el vecindario? Claro. Tendrá que en algún momento aparecer también Bolivia en acción para poder generar todo este tramado, digamos, que permitiría desarrollar esa política migratoria que se ha planteado. Se ha confundido un poco, yo creo que ha habido cierto vicio en términos de que la aspiración a una América unida ha sido identificada ideológicamente a un determinado sector, cuando yo creo que debería ser un objetivo estratégico de los países. Así, porque finalmente el péndulo de los sectores, esto va cambiando por periodo. En algún momento prácticamente toda Sudamérica era de centro izquierda, ahora hay un sector importante que es de centro derecha, y pasa por periodo. Y la época incluso económica más virtuosa que tuvo América del Sur en general fue la época de los grandes acuerdos, Mercosur, etcétera, y que terminó derivando precisamente los proyectos populistas de uno y otro lugar. Es decir, no quiero llamarle populista a los dos, pero por lo menos cuando se empezó a identificar la afinidad ideológica por sobre el interés estratégico de toda la región, es cuando aparece UNASUR, cuando aparece Alianza del Pacífico, claro, cuando aparece más tarde el Grupo de Lima. Claro, entonces tú te empiezas a dar cuenta que la forma en la cual se empiezan a
a coordinar los países. Buenas noches. Al aire. Eso es solo porque son amigos. No, perdón. Muy amigos. Perdón. Oye, ¿te tocó? Perdón. Sí. Oye, y entonces yo creo que es súper importante como entender eso, y me parece muy bien lo que dice Raúl. El gran esfuerzo de institucionalización extraideologizado fue Mercosur. A partir de eso ya todo empezó a ser, juntémonos con los afines y con los resultados que ya sabemos, digamos. Hola. Buenos días. Gaby Gilliger, perdónalo. Oye, me mandé un sprint. Así que vengo súper actualizada, con mucha fuerza. Sí, mucha fuerza. Ustedes no saben lo que es Gabriela Gilliger acelerada. Entonces, llegué acelerada. Llegó y lo logró. Es que estábamos justo, Gaby, hablando del tema migratorio, pensando en las visitas y en los viajes que está organizando el presidente electo José Antonio Kast. Va a ir a Bolivia en enero, va a ir a Ecuador. Hay una afinidad, obviamente, política. Tiene que ir, eventualmente, digamos lo que decíamos recién, a Bolivia. Y el tema migratorio es como común en todas esas visitas. Bueno, no sé si escucharon la entrevista ayer. No vamos a publicitar otros medios, pero yo la escuché. Medios. Se le publicita con el apelativo de radios enemigas. Radios o canales. Bueno, y acá hay dos expertos en temas de política pública y todo, pero me pareció que. A ver. Claro, va ahí con esta idea del tema migratorio, está con un tono bastante más conciliador, pero pone su énfasis igual en esta necesidad de que en los primeros 90 días haya como señales concretas. Entonces, entiendo que este viaje va a coordinar ahí un poco ciertas políticas particulares, se habla a lo mejor de establecer corredores humanitarios en esta intención de que supuestamente los migrantes que quieren salir voluntariamente lo hagan. Probablemente eso es un porcentaje mínimo. Mínimo de migrantes que quieren salir. Mínimo del número de migrantes que están en situación irregular, que es el problema que tiene que resolver, y de los flujos, en el fondo, que pueden estar ocurriendo más en un contexto en que Venezuela, que es el país de donde sale la mayoría de las personas en este tiempo, en este momento de flujos migratorios en la región. Entonces ahí yo me imagino que va a ser un tema prioritario el tema de la coordinación regional con respecto a flujos voluntarios, pero no sabemos también bien qué otro tipo de medidas está explorando. Me dejó un poco preocupada esta priorización de establecer el ingreso por paso no habilitado como delito, que también lo mencionó ahí, y ahí no sé bien cómo eso va a repercutir con este esfuerzo de coordinación regional, pero creo que eso va a ser algo que no va a ayudar en nada. Simbólicamente puede tener cierto efecto, pero vamos a volver a un problema de gestión donde las expulsiones se van a hacer más complejas, más caras, y que por lo tanto, más allá de los estándares internacionales, de si uno quiere que en el fondo la migración irregular permanezca, creo que es súper importante, porque yo desearía que al presidente electo le vaya bien, que a partir de la experiencia propia, porque en esto tenemos experiencia propia acumulada, la antigua ley tenía esto como delito, y experiencia comparada, se tomen medidas para hacer una gestión más eficiente, que no pierda humanidad, y en ese sentido habrá que ver ahí qué medidas toma, desde el discurso al menos está apuntando hacia allá, habrá que ver cómo estas conversaciones toman forma concreta en las medidas que tomen los primeros 90 días. Ahora, finalmente, en la práctica, con todos estos elementos que se han puesto sobre la mesa, llevar adelante las promesas de campaña se ve que no es tan factible. O sea, partiendo porque el espacio aéreo de Venezuela está cerrado, partiendo porque hay que hacer algunas modificaciones legales, partiendo porque hay que ver qué pasa con los migrantes irregulares. Tú no puedes despachar migrantes para afuera si no están regularizados adentro. ¿A quién vas a...? Esa fue una de las promesas tan cuestionadas, digamos. Se sacaban los cálculos de cuánto se demoraría, cuánto costaría. El fin de semana alguien me preguntaba por qué yo no me dedicaba a la política, y una de las razones que le di es que a mí me pasa que hay ciertas cosas que se normalizan en la política y que a mí no me son personalmente muy cómodas. Una de esas es esta normalización que hay de que lo que tú ofreces en las campañas parece que no es tan importante cuando tú finalmente asumes los cargos. Entonces todos dicen, bueno, son cosas de campaña, son cosas... Entonces, de hecho... Tenemos las expectativas, dicen. Claro, y de hecho en la conversación, tanto en las opiniones que se dan en los debates, en fin, como en las mismas entrevistas que uno ve con Antonio Kast, él advierte, mira, en realidad ya terminó la campaña, este es otro momento y todo el asunto. A mí esa duplicidad no me cuadra, pero entiendo que está normalizada, y como en muchas cosas en mi vida yo asumo que soy una minoría. Y en este aspecto lo que quiero decir es que
la métrica con la cual se evalúe el éxito, el fracaso, el cumplimiento o incumplimiento del gobierno de Kast, por lo menos en sus 2 primeros años, no va a ser la expectativa que se cifró en la elección, sino la razonabilidad o la visibilidad que tenga el camino correcto según aquello por lo cual se votó por él. Sí, no, ahí yo solamente disentiría con mi mentor Rodrigo Sandoval y amigo en que yo encuentro que es una buena noticia, porque claramente los ambientes electorales hacen que hoy día la lógica es un poco prometer y como de barras bravas. A mí lo que o sea, bueno, pasó con el presidente Boric y con José Antonio Kast, al menos en esta entrevista al presidente electo, este tono como de, ¿verdad? Otra cosa es con guitarra y ahora soy presidente de todos los chilenos. Entonces, ahora, efectivamente uno esperaría, y ahí sí estoy de acuerdo con Rodrigo, que finalmente las campañas al final ponen el tono país, y ahí en el fondo esto se puede llevar como una ola en contra después que se generan ciertas expectativas, y uno esperaría que esto converja hacia un punto en que las campañas también puedan ser sobre discusiones de ideas razonables y acuerdos. Yo creo que es el huevo o la gallina, es decir, tú tienes razón, no es bueno, no sería bueno que se cumpliera claro, ojalá que no se cumplan las tonteras que se hablaron en la campaña, pero también el hecho de que nosotros exijamos hoy día cierta correspondencia, o por lo menos que se asuman responsabilidades sobre lo que se dijo en la campaña, aunque sea diciendo que en realidad se exageró, permitiría también que en las próximas campañas también tengamos otro tono, porque por Dios que se echó de menos, lo hablamos tantas veces acá, se echó de menos la forma en que se debatiera seriamente sobre algunas cosas, e incluso que se debatiera sobre algunas cosas. En materia de educación yo no escuché un solo debate. Pero acá hay una cosa que agrega una diferencia, y es que esta campaña fue tan específica, tan unifocal en la práctica. Trifocal. Claro, pero exactamente, trifocal, claro. Digamos, que genera efectivamente una sobreexpectativa mucho mayor. Y la ciudadanía, yo creo, va a estar mucho más atenta, a diferencia de otras campañas. No sé, cuando el presidente Boric ofreció en su campaña transporte público gratuito, nadie lo creyó simplemente. Y de hecho no se cumplilió. Y está bien, digamos. Claro, de hecho fue más cara, digamos. Entonces, pero no es un tema al que se le ha hecho particular seguimiento. Cuando ofreció la condonación universal de los créditos. O el fin de la AFP. Entonces, pero en este caso, y eso ya es complejo. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es no prometer tantas cosas que se sabe que no se va a cumplir, porque eso aleja demasiado a la ciudadanía y genera los problemas que sabemos de falta al final de respaldo institucional. Pero en este caso sí creo que hay una cuestión que es un poquito distinta, y es que como la campaña giró exclusivamente en torno a 3 puntos, la ciudadanía va a estar muy atenta a esos 3. Más que a que se cumpla el programa, a que se den los resultados. Hay una cuestión aquí mucho más de resultados, ¿no? Yo creo que las personas no están particularmente preocupadas de cuál es la forma en que se van a abordar los problemas, pero sí quiere ver un cambio en su realidad. Y ahí va a haber una cosa muy atenta y muy difícil de gestionar para el gobierno. Pensando además cómo ganó José Antonio Kast en términos de los apoyos que tuvo. O sea, en la primera vuelta tuvo aproximadamente, ¿cuánto era? Como un 30% obtuvo en la primera vuelta. Claro, 25. Sí, y claro, luego gana con un porcentaje mucho mayor, pero o sea, sabemos que no es un apoyo absoluto a su persona, a su proyecto, a su visión. Es divertido porque está Raúl poniéndole la exigencia y yo siendo sí, Rodrigo está siendo más complaciente. No, lo que hace es que objetivamente la ventaja que tiene Kast es que los 3 temas en los cuales centró su campaña son temas en los cuales tú puedes ir dando señales episódicas, y que esas señales episódicas, por último, dan la expectativa de que vas en el camino. Es decir, yo me imagino que estos tipos lo que deben estar hoy día es juntando datos de personas de nacionalidad extranjera con antecedentes penales a las cuales puedan expulsar sin que nadie pueda reclamar nada. Entonces ellos podrían tener una cantidad de expulsiones y ya con eso ya tienen cumplido por un año la expectativa, la sed de expulsión que estuvo tan clara, asumiendo lo que todos sabemos de que la cantidad de personas que objetivamente dijeron que iban a expulsar no es cierta, y como alguna vez denunciamos o advertimos acá mismo, que el mismo Kast que antes decía que no iba a regularizar a nadie, en los últimos 2 meses de la elección de la campaña se dedicó a decir que no iba a hacer ninguna expulsión masiva. Déjame detenerme un punto, Rodrigo, porque me quedó dando vuelta una cosa durante todos los debates, porque hay una fundación que se llama Un Solo Corazón, que es una fundación ligada a una iglesia que se llama Misión Carismática Internacional, que está vinculada
a personas que han sido candidatos del Partido Republicano, que ha recibido visitas del presidente electo en su momento, no era presidente electo todavía, de la ahora primera dama, y cuya misión tiene, entre otras cosas, aparte de ayudar a personas con vulnerabilidad, ayudar a la regularización de migrantes en nuestro país. Entonces, me pasaba que yo veía estas imágenes en algún momento, veía el objetivo de la fundación. Los videos de Piedra Claro, claro, apoyando a la fundación. Veía las posturas del candidato José Antonio Kast. Y, o sea, hay algo que aquí no me cuadra primero, porque si no vamos a regularizar a nadie, pero yo apoyo el trabajo de una fundación que regulariza migrantes, entre otras cosas, bueno, ¿con cuál imagen nos quedamos o con cuál trabajo nos quedamos? Igual ahí yo creo que bueno, también el presidente electo ha hablado mucho de su fe, es algo como un tema muy concreto, la primera dama, que me sorprendió mucho el dato de que había un apoyo absoluto a la vuelta a la figura de la primera dama. Yo te voy a decir, 66% según la encuesta Plaza Pública Academ cree que es una buena idea recuperar el rol de la primera dama. Chile siendo Chile, pero no es solo eso. Si pensemos que a todos les gusta el tema de la monarquía y nos encanta y todos muy estresados con la pelea entre Harry ¿cómo se llama el príncipe? William. Está mi amigo William. Harry, claro. No, pero volviendo al tema del presidente electo. Tuvimos una guagua real y fue un tema. Sí, nos habría encantado. Matrimonio real. Y el divorcio entre medio fue un temazo. O sea, Irina. Chile siendo Chile, por Chile siendo Chile. Y bueno, me perdiste, pues, espérate. Nos perdimos con Chile siendo Chile. No, lo que iba a decir es que la Iglesia Católica en general tiene una postura muy clara en temas de migración y de humanizar el fenómeno de la migración irregular. Entonces ahí también va a ser interesante, y ahí el monseñor Chomalí ha sido muy expresivo con respecto a esta postura. Los papas, tanto el Papa Francisco como el actual Papa León, muy claro. Y ahí yo creo, tiendo a creer que la postura que va a tener el presidente electo con respecto a otros presidentes de la región en que la palabra de la Iglesia no les preocupa tanto, como el presidente de Estados Unidos, también va a ser relevante esta paradoja. Entonces, ahí yo tiendo a creer también que tiene que ver con que cómo se va a regular la coalición del presidente electo, porque yo creo que claramente el discurso más deshumanizador de la migración no tiende a con ciertos grupos y con otros sí, que entonces ahí va a ser interesante cómo se configura el esquema de los partidos políticos que apoya a la coalición gobernante. Incluso por un tema instrumental, la verdad es que no es posible gestionar la migración de ninguna forma sin alguna pequeña dosis de regularización. Es decir, aquí eso lo podemos ver después, pero... Sí. Oye, me encanta esta conversación que estamos teniendo. La vamos a continuar, por supuesto, en el siguiente bloque junto a Gabriela Giligue, Rodrigo Sandoval y Raúl Figueroa aquí en País ADN. Buscar soluciones es solo el inicio. Transformar es lo que marca la diferencia. UFRO, liderazgo que inspira, excelencia que transforma. Admisión 2026. UFRO, universidad acreditada, nivel avanzado en todas las dimensiones. Entra en admisión.ufro.cl. En Tiendas Flores encuentras el regalo perfecto: pijamas, lencería, trajes de baño e incluso su nueva línea de maquillaje. El regalo ideal está pensado para todas. Flores, florece la magia de regalar. Visita sus más de 100 tiendas y corners a lo largo del país y en www.tiendasflores.cl. Por segundo año consecutivo, Claro es el líder en portabilidad, un liderazgo que refleja la confianza de sus clientes y el compromiso de Claro por brindar una red renovada y con 5G pensada para mejorar la experiencia de quienes la eligen día a día. Claro, por ti, cada día mejor. BYD Shark es la primera camioneta híbrida DMO del mundo. Te ofrece un rendimiento ponderado de hasta 48 kilómetros por litro y 430 caballos de fuerza. Por eso dicen que es la primera en su especie. Reserva la tuya en www.blargayd-medioauto.cl. Oportunidad exclusiva de Smart en Kaufman. Inteligencia 100% eléctrica diseñada por Mercedes-Benz. Solo 5 unidades por modelo Smart 1 desde 27.990.000 pesos y Smart 3 desde 31.990.000 pesos. Cotiza en kaufman.cl. Colecciona y vive la Navidad con Coca-Cola Cero Azúcar. Por la compra de 2 retornables familiares más 800 pesos te puedes llevar uno de los 3 vasos coleccionables de Coca-Cola Cero Azúcar. Toma una Coca-Cola Cero Azúcar, vive el espíritu navideño. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Prepárate un café y súmate a la conversación. Ya regresamos con más País ADN en la 91.7.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. Dicen que las mejores oportunidades no se pueden dejar pasar. Oportunidad exclusiva de Smart. Inteligencia 100% eléctrica diseñada por Mercedes-Benz. Solo 5 unidades por modelo hasta agotar stock. Smart 1 desde 27.990.000 pesos y Smart 3 desde 31.990.000 pesos. Cotiza en cualquiera de nuestras sucursales Kaufman a lo largo de Chile y muévete como tú quieras con Smart. Precio con bono para versión 1 Pure y versión 3 Pro, al cual se accede mediante la contratación de un crédito flexible. Intermediado por BK Servicios Financieros. CAE 21,97%. Vigencia de los precios hasta agotar stock o hasta el 31 de diciembre de 2025. En Tiendas Flores encontrarás el regalo perfecto que hará florecer sonrisas esta Navidad. Regala comodidad, calidad superior y hermosos diseños de sus nuevas líneas de lencería, pijamas, trajes de baño y pronto su nueva línea de maquillaje. Todo perfecto para florecer por dentro y por fuera. Aprovecha los descuentos navideños que Tiendas Flores tiene para ti en sus más de 100 tiendas, corners a lo largo del país y en tiendaflores.cl. Cooperación y sostenibilidad junto a Lucía López. Llegó la hora de encontrarnos en Plaza ADN para pensar cómo mejorar el presente cuidando el futuro. Plaza ADN es una colaboración del RepTrack de Recifast y Generadoras de Chile. Pacto Global Chile es parte de la red de sostenibilidad empresarial más grande del mundo, trabajando coordinadamente con Naciones Unidas para promover los objetivos de desarrollo sostenible en las prácticas del sector privado. Su plataforma Conecta reúne más de 500 iniciativas empresariales que buscan aportar al desarrollo sostenible, social y ambiental del país. Y acaban de entregar los premios Conecta 2025, que reconoce proyectos que aportan de manera concreta al cumplimiento de los ODS. Diversas empresas y marcas fueron reconocidas en categorías como personas, planeta, prosperidad y paz, todas vinculadas a los objetivos de la Agenda 2030 de los ODS. En el evento de premiación, Pacto Global reconoció, pero también llamó a acelerar la acción empresarial en áreas claves como género, clima, agua, salario digno y finanzas sostenibles. Si quieres conocer a las marcas premiadas que están generando un impacto real en el país, entra a pactoglobal.cl. Para solucionar desafíos de hoy, cuidando el mañana, encontrémonos cada sábado a las 9 de la mañana en tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. ¿Buscas cumplir con la ley REP o mejorar la gestión de tu empresa incorporando sostenibilidad? Entonces necesitas a Recifast, una compañía que entrega soluciones innovadoras en logística y manejo de residuos con los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Además, tenemos el RepTrack, el primer y único camión de reciclaje móvil con compactadora y planta de tratamiento de residuos líquidos para hacer más fácil, limpio y educativo el proceso de reciclaje. Porque estamos comprometidos con la economía circular, el medio ambiente y las comunidades. Conoce más en recifast.cl. Recifast, sostenibilidad y eficiencia en tu gestión. La electricidad no solo ilumina, también genera bienestar, certezas y transforma vidas. Por eso, en Generadoras de Chile trabajamos para construir un sistema eléctrico seguro, confiable y accesible para todos. Cada vez que prendes la luz o usas un electrodoméstico, estás usando energía nacida de fuentes naturales y tecnologías innovadoras. Porque en Generadoras impulsamos la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible para seguir siendo el motor del progreso responsable de Chile. Generadoras de Chile. Energía segura que transforma vidas. En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl. Atentos, el Pascuero llega a Blackside. Este 2025, el evento más esperado del año estará en Dardiñac 533 Recoleta. Desde el sábado 20 al miércoles 24 de diciembre podrás encontrar todo el merchandising de tus bandas favoritas. No te quedes fuera del Outlet Navideño 2025 de Blackside, con las mejores promociones y descuentos. Más información en @Blackside Merchandising. Invita a Blackside, el merchandising de tu música favorita.
Ya disponible el primer episodio de Luces en el Cielo, el caso del Cabo Valdés. Testimonios, archivos y análisis en profundidad sobre uno de los encuentros cercanos más debatidos del país. Luces en el Cielo, podcast de ADN y el Museo OVNI de La Serena. Disponible cada semana en el canal de ADN en YouTube y Spotify. ADN. ADN 91.7 en Santiago. Todo el día. Actualidad, deportes y noticias. Piedad Vergara y Armando Silva ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. Estamos de vuelta aquí con SJM, nada que ver. En Tu País candidata, no la mía. Y ahí se queda la idea de quién estoy hablando. Sí. Es verdad lo que dice siempre Aldo, que las conversaciones en los comerciales son Tratamos de controlarlo, tanto más sabrosas que la de no digamos eso porque nos va a ir pésimo, pero Aldo tiene un truco de que sale. Sí, Aldo para evitar. Para no y me darse tengo por que el quedar yo. pelado Y tengo la costumbre de finalmente no frenarlos porque me entretengo muchísimo. Estamos con Gabriela Gilliger, Rodrigo Sandoval, Raúl Figueroa en esta edición de día lunes de País ADN. Hablemos de la autocrítica que se ríen acá, de la autocrítica que está haciendo o no la futura oposición, el actual oficialismo. Vimos la semana pasada no sé si decirle carta, en realidad un paper, un documento de Giorgio Jackson. Tiene cita, por eso digo, era como un paper. No lo pude leer completo. Yo creo que nadie lo leyó completo. Sí, eran 18 páginas. Sí, o sea, no es que sea tanto, no es que 18 páginas sea mucho, pero para una autocrítica de... Como la carta de Ross a Rachel en Friends. Era literalmente era tan larga que no la pudo leer. Era de Rachel a Ross. Eso, perdón. Sí. De Rachel a Ross, sí. Pero interesante una autocrítica con pie de página. Yo solo encontré notable. No, notable. Y ahora tuvimos habla muy bien del autocrítico. y ahora tuvimos el fin de semana el Comité Central del Partido Comunista. Janet Jara, durante toda la semana, además, muy en silencio. El mismo domingo, el día lunes, si es que, entregó declaraciones bastante... Yo diría en un tono bastante positivo con respecto a lo que significa una elección en nuestro país, muy republicano en el sentido de la república, digamos. Y de ahí un silencio también. Y hemos visto esta especie de autocrítica que se ha ido realizando por parte de la izquierda como futura oposición. ¿Cómo ves tú, Raúl, esta futura oposición que va a tener el gobierno de José Antonio Kast con lo que ya están haciendo ahora? Yo creo que son varias cosas distintas. Uno, ahí parece estupendo el espíritu es normal, es natural, esta autocrítica, esta diversa autocrítica. Pero no siempre se da. No siempre se da y creo que hay que separar lo positivo, que es hacer un ejercicio de autocrítica, y lo otro es identificarse qué tan acertada es esa autocrítica. O sea, si uno mira la carta apostólica de Giorgio Jackson... Esta va a ser publicada en revista científica casi. En el fondo es un análisis introspectivo de sus errores tácticos. Y eso no es una autocrítica política. Eso no ni ética. Claro, no identifica, no me la leí entera, insisto, así que puedo estar siendo injusto, pero no apunta al fondo, ¿cierto? A cuáles son las ideas en las que insistió por tanto tiempo y que generaron cambios profundos en la manera en que los chilenos entendieron el país. Entonces es una cosa muy táctica, muy centrada en él, además, y por lo tanto me parece bien, digamos, pero no es lo que uno esperaría, ¿cierto? Sobre todo después de ver los resultados que la izquierda ha tenido en Chile. Lo del PC, claro, hay que ver cómo sale. Tampoco fue un análisis tan al detalle. Plantearon que había que revisar un montón de cosas, no solamente el PC, sino que el resto de la oposición, o sea, el resto del oficialismo, digamos. Claro. Pero no es que todavía ni el PC ni nadie haya hecho un análisis profundo de si sabe que nuestras ideas, más que lo hecho en este gobierno, nuestras ideas desde hace tantos años vienen apuntando a esto y en realidad el país va para este otro lado, no sé. Exacto, entonces esa es la primera cosa. Yo creo que es muy importante hacer autocrítica, todos tenemos que hacerla, pero uno esperaría una cuestión mucho más profunda y no tan centrado en lo táctico y en los errores más bien circunstanciales de comportamiento, que son cosas totalmente distintas, que es más bien propio del menudeo del partido político. Digamos. Sí, Paulina Bodanovich del Partido Socialista en una entrevista dijo que los que quieren echar la culpa al gobierno, Janet Jara, tienen una visión muy estrecha del fenómeno que ocurrió.
No sé si cuenta como autocrítica, pero una visión más global. La de ella. Lo que pasa es que la izquierda viene desde... En el fondo tuvo un pic adrenalínico, digamos, en el estallido, que siguió después por el plebiscito de entrada y luego de tumbo en tumbo en lo que a cuestiones de fondo se refiere. O sea, la gran virtud que tuvo la propuesta constituyente que fue rechazada el 4 de septiembre es que, como nunca, más allá de estas cuestiones de la performance, digamos, que fue muy poco feliz, pero en el fondo eran cuestiones muy complejas. Y los chilenos identificaron por primera vez hace mucho tiempo, hablábamos de los programas de gobierno, que la gente vota pero sabe que no se van a cumplir. La propuesta constitucional no era un programa de gobierno, era un ideario expresado, punto por punto, que fue rechazado porque los chilenos lo leyeron y lo entendieron. Y lo mismo pasó la segunda vez. Exactamente, y esa es la crítica que uno esperaría escuchar. En el fondo, que de todas esas ideas que quedaron plasmadas, negro sobre blanco, digamos, ¿dónde están aquellas que de frentón no dicen relación con un ideal de sociedad que uno quisiera para los próximos años en Chile? Y ahí es donde yo creo que tiene que la izquierda reflexionar hoy día. Más que en si la cuña de los altos valores morales fue equivocada o no fue equivocada, eso está bien. De hecho, fue tan equivocada que terminó yéndose, digamos. Claro, pero no es una cuestión de fondo, profunda, que es la que yo creo que las coaliciones políticas tienen que aprovechar estos momentos de derrota para identificar efectivamente si su ideario requiere o no ser modernizado. Ahí yo creo que es más que el ideario también, porque yo creo que, por ejemplo, el primer proceso constitucional, yo creo, o sea, esta es una opinión muy personal, pero yo creo que el fracaso puede haber sido mucho en las ideas que se transmitieron, pero fue el tono. Este tono como de acá habemos unos dueños de la luz y de la verdad y otros que están absolutamente equivocados. Y yo creo que parte del fenómeno, que hay varias de las autocríticas, a lo mejor no tan profundas, que se han referido al tema de la importancia de la alternancia, que está ocurriendo a nivel de países, yo creo que puede haber algo en esa alternancia de que la gente se siente pasada a llevar y busca lo otro y busca la alternativa, más allá también de las ideas, que yo creo que es verdad, ciertos énfasis o esto que decía a lo mejor Carlos Peña en una entrevista de volver una agenda más universalista al progresismo, pero yo creo que a las personas les preocupa mucho el trato, ¿ya? Y ahí esta idea a lo mejor cuando las élites, tanto de la izquierda como la derecha, caen en la desigualdad de trato o en el menosprecio del que piensa distinto, del que puede tener otros miedos y otras preocupaciones, yo creo que ahí la gente también se distancia, se decepciona, se desilusiona. Y en ese sentido yo creo que tenemos que volver a esa política, como decían algunos, el make Chile boring again, un poco más aburrida, en que la gente se trata de manera más respetuosa, en que la gente, que la oposición es más aburrida, no van a tener unos gritos descabellados en el Congreso, sino que, y ahí hay unos grupos que van a hacerle difícil eso tanto a la derecha como a la izquierda, pero uno esperaría que las voces más razonables, que ven en la política en verdad una herramienta para el bien común, se puedan hacer prevalecer y vuelva un poco también la agenda de los acuerdos, porque para avanzar en los temas más sensibles van a necesitar llegar a acuerdos. Ahora vas a necesitar para eso modificar el sistema político. Mientras no tengamos una modificación profunda del sistema político, no están los incentivos están lamentablemente puestos en todo lo contrario, digamos, que efectivamente y la composición del Parlamento indica que van a haber ciertos grupos que van a saber captar los incentivos que hoy día están instalados en nuestro sistema político. Pero en el fondo, si no se cambian los incentivos y si no se cambia el sistema y el trato y la gestión política, esto va a ser un ciclo. Entonces van a ser 4 años de lo mismo. O sea, esta autocrítica de haber denostado al opositor político, yo creo que lo que yo esperaría del progresismo es a lo mejor que se partió con esa costumbre cuando la ola estaba a favor de ellos. A mí me gustaría que hoy día quienes están en el gobierno y tal vez desde la oposición cambien ese tono y a ver cómo nos va, si nos va mejor. Rodrigo, hay una idea también de que la centroizquierda perdió el favor del pueblo. Olvidó cuáles son los temas del día a día de la gran mayoría de los chilenos y se subió a demandas más bien identitarias, a demandas que son probablemente de grupos más pequeños. Pasa por ahí también un aspecto que la centroizquierda debiese retomar, volver a trabajar. Es parte del análisis también que uno va leyendo en distintos expertos que han hablado del tema. Sí, hay varias cosas. Yo, respecto al... Voy a partir un poco atrás. Lo hablábamos la semana pasada, si no me equivoco. La oposición se hace buena oposición
cuando cumple 3 requisitos. Primero, cuando tiene capacidad de fiscalización e interpelación del gobierno. Segundo, cuando se transforma en una alternativa creíble de gobierno, competitiva. Y tercero, cuando genera espacios para que avancen aquellos temas de Estado que no pueden ser resueltos con un cambio de gobierno, sino que traspasan los grandes temas, digamos. Entonces, son esas 3 partes. Aquí lo dije, la semana pasada yo tengo mucha claridad de que esta oposición, como se configuró, va a hacer muy bien la pega en lo primero. Le van a dar al gobierno. Tengo mis serias dudas por este proceso pendiente que estamos hablando, de si van a ser capaces de transformarse en una opción creíble de gobierno y no solamente un descarte de aquellos a quienes no les gusta como lo haga Kast, porque de momento así se están construyendo las opciones presidenciales. Y tengo de verdad muy poca esperanza de que cumplan lo tercero, de que entiendan que aquí hay temas que no pueden esperar a la siguiente elección, que no están precisamente presentes en los debates de campaña y que cada vez nos van perjudicando más. El tema de educación, a propósito de lo que hablábamos acá, siempre yo recuerdo que cuando salió con Aldo teníamos una polémica, porque con Aldo se enojó conmigo, me dijo que era un pesimista porque llegó un indicador que decía que Chile era de los países a los cuales menos le había pegado el COVID. Y yo le decía, eso es una pésima noticia porque significa que lo que está pasando en la sala de clase es irrelevante. Es porque, claro, en un país donde pasan cosas en la sala de clase, es un país en donde obviamente la ausencia de clases se tiene que notar, pero si no se nota tanto en Chile es porque algo pasa. Bueno, esos debates no están acá. Entonces, yo lo que digo es que primero, yo creo que ahí es como nosotros vamos a articular qué tipo de oposición tengamos. Y respecto al tema del apego a la sociedad, es que tampoco era esperable un resultado distinto. Es natural que un grupo social que accede al poder y que ese acceso al poder se traduce también en que tus hijos empiezan a ir a otros colegios, en que tú te empiezas a relacionar con otra gente, termina haciendo que tú pierdas la conexión con aquello que te permitía un recambio que te enriquecía desde tu fuente de origen. Lo quiero decir de otra forma. ¿Dónde estaba la renovación de los cuadros concertacionistas? En la academia y en el territorio a través de la acción partidaria. Las personas que entraron a los gobiernos originalmente tenían esa fuente y evidentemente llegaban personas del gobierno al gobierno por esa vía, digamos. ¿Qué pasó con la élite concertacionista después? Se acabó esa conexión porque dejaron de hacer clases, dejaron de participar en el territorio, se elitizaron y la renovación empezó a ser los hijos de los amigos y los amigos de los hijos. Entonces, cuando eso se produce, tú empiezas a perder conexión. Y a uno le pasa, porque uno tiene amigos en ese mundo y te das cuenta de la desconexión que hay respecto a lo que es el mundo real, porque uno la verdad es que sigue viviendo en ese mundo real, digamos. Entonces, esa disociación yo creo que es un resultado esperable. Quizás no lo vimos a tiempo, quizás no se supo anticipar, pero aquí hay un problema importante de renovación. Y ahí hay un ejercicio que, por ejemplo, Kast está haciendo con este asunto de llamar gente que no está vinculada políticamente a ello, y los está invitando a participar del gobierno. Uno tendrá que ver qué tanto, qué porcentaje serán, qué funciones y todo, pero ese llamamiento ya te significa un tiraje a la chimenea distinto al que te ofrece una dinámica partidaria que está hace rato fosilizada. Esto no solamente ocurre en el mundo de la izquierda, también ocurría en el mundo de la derecha, en el cual, no tanto en Santiago, en donde hay otra forma en que se llenan los cuadros, pero uno lo miraba en regiones, y en regiones pasa exactamente lo mismo. Finalmente la actividad partidaria, en lugar de transformarse en una herramienta de cambio social, termina transformándose en una herramienta de movilidad social para aquellas personas que participan del proceso, digamos. Oh. Demasiado elocuencia. Sí. En la cara de Rodrigo. No sé si eso es... No sé cómo tomar ese. Elocuencia total. Elocuencia total. Raúl, ¿tú cómo ves esa? Elocuencia cuando hablaba más de la cuenta. Sí. Yo respecto a la oposición, yo creo que a ver, si el gobierno de José Antonio Kast es capaz de, sobre todo de mantener un ritmo que tenga los siguientes elementos. Primero, de demostrar resultados, aunque no sean todos los resultados que la gente espera, pero mostrar una relación bien básica de acción y resultado. Y por tanto mantenga por esa vía las expectativas controladas, ¿cierto?
Y junto con eso es capaz de convocar a la mayor cantidad de gente posible, más allá del nicho específico, ¿cierto?, de ese 25% que votó por él en primera vuelta, en torno a que esas acciones y esos resultados, esas acciones son correctas y que esos resultados son los que los chilenos esperan, la oposición más politizada, ¿cierto?, va a estar, la va a tener mucho más difícil. Y por tanto creo que es clave, van a ser clave, esto siempre es así, ¿cierto?, pero más que nunca, el primer semestre, digamos, del gobierno de José Antonio Caz va a ser fundamental para que se cumpla esto que dice Rodrigo, o sea, para que la oposición efectivamente pueda operar de una manera serena, de una manera madura, en torno a lo que se espera de una oposición. Si eso no se da, si las acciones son deficientes, si los resultados son deficientes, se genera rápidamente un caldo de cultivo para que esto se empiece a distorsionar nuevamente. Y yo creo que acá esto es curioso, porque uno mirado a lo mejor de afuera o antes de las elecciones, uno podría decir esto no es así. Yo creo que, a contrario de lo que se habría instalado antes, un gobierno de José Antonio Caz, que es un gobierno, uno podría decir como de nicho dentro de la derecha, que surge también con cierta lógica identitaria, si se cumplen ciertas condiciones bien específicas, puede generar mucho mayor unidad que lo que se ha tratado de anticipar. Precisamente porque debiese ser, si uno sigue el tono del presidente electo, si uno sigue esta primera semana de agenda y lo que sigue después, debiese ser un gobierno centrado en lo que la ciudadanía está esperando que ocurra. Y eso, si eso pasa y pasa bien, la oposición más dura, más politizada, cuyo único objetivo, que es correcto para cualquier oposición, por lo tanto no es una crítica, es el fondo cómo recupero rápidamente el poder, va a estar obligada a moverse en torno a lo que los chilenos quieren. Y los chilenos no quieren, yo creo que todo Chile está agotado de esta polarización extrema, de que todo sea un insulto que va y un insulto que vuelve. Yo creo que Chile está cansado de eso, está genuinamente cansado de eso, y me parece estupendo que estemos todos cansados de eso. Entonces hay una combinación, acción, resultado, y eso va a ser la palanca que inhiba una mala oposición. Y por tanto la fuerza de lo que pueda hacer el gobierno en los primeros meses creo que va a ser siempre importante, pero en este caso va a ser fundamental. Gabriela, ¿y cuántas oposiciones va a haber? Porque, claro, porque finalmente va a salir un gobierno que estaba, no voy a decir pegado con engrudo en algún momento, pero sí había ciertas diferencias importantes entre el origen, que es el Frente Amplio, y el socialismo democrático. Al que tuvieron que recurrir. Al que tuvieron que recurrir. Entonces, con ideas distintas, con maneras de ver el país también de forma distinta. ¿Cómo se va a articular una oposición o varias oposiciones si el gobierno de José Antonio Caz comienza a desarrollar la agenda que ha establecido y que, si llega a tener resultados, le pone un desafío a la oposición o las oposiciones? Claro, ahí yo creo que para la supervivencia del socialismo democrático tiene que haber una diferenciación, sino entre el Frente Amplio y ellos. En cuál es el ideario y el domicilio del socialismo democrático y la defensa también del periodo en que gobernó, ¿no es cierto? Que fueron los famosos 30 años, sumémosle también los de la presidenta Bachelet, bueno, ahí eran. Entonces, yo creo que eso va a ser muy relevante, y yo creo que al final es distinguir un poco lo que decían Rodrigo y Raúl, como quiénes se van a prestar para llegar a ciertos acuerdos en aquellas materias y cómo se comporta entonces esa oposición. Y pasando ahí un aviso de lo que estábamos conversando un poco en el paréntesis que tuvimos acá en el programa. Por ejemplo, en el tema migratorio, la sociedad civil presenta una carta pidiendo regularización al presidente Boric, algo que no ha ocurrido en los 4 años, y aquí hay una oportunidad de una política de Estado que se podría hacer en conversación entre el gobierno actual y el que va a salir, y esa postura de que puedan haber políticas de Estado con un acuerdo podría distinguir a las distintas oposiciones. Ahí el Servicio Jesuita Migrante fue convocado, pero fueron las mismas comunidades migrantes donde se entregó esta carta pidiendo que se tome esta medida. Entonces yo creo que ese tono de poder abrirse puede distinguir un grupo de otro. Exactamente. Las 3 dimensiones de la buena oposición efectivamente es en la última en donde seguramente hay espacio para los matices, digamos. Sí. Pero eso también va a estar definido por una característica que va a tener este gobierno, que por lo menos la ha mostrado en su primera semana, es esta capacidad performática que tiene los temas que se debaten. Porque la verdad es que nos manejó toda la agenda. Todos los temas que pasaron la semana pasada
los metió el gobierno, y yo creo que hay una intencionalidad ahí, yo creo que hay un estilo. Ellos van a estar metiendo temas, quizás ahí la elección, no sé si va a ser agradable el símil, pero es un poco lo que va a hacer con Trump, que todos los días nos mete un tema distinto y nos obliga a estar opinando de eso, y eso finalmente te lleva agenda, y quien lleva la agenda manda. Ahora, y a propósito de lo que decías tú, eso también va a tener un efecto respecto de si tú logras enganchar con los temas que a la gente le son simpáticos o no. Yo tengo mi opinión sobre si la política está llamada a seguir los temas de la gente o a conducir otros temas. Yo no soy de esa idea, pero bueno, de nuevo, minoría. Pero si eso es lo que van a hacer, aquí se pueden dar dos posibilidades. Una, lo que le pasó a Boric, en que su salida termina siendo, seguramente, terminar trabajando con el socialismo democrático, renunciando a lo que estuvo, o Milei, que se termina comiendo al resto de la derecha que llegó con ellos. Entonces la pregunta es esa. Eso también va a pasar, o sea, también hay que observar cuál va a ser la oposición, si van a haber varias oposiciones, y en el gobierno cómo van a convivir también las distintas almas de las que siempre se habla. Mi punto es que yo creo que son simbióticas esas cosas. Depende de lo que haga el gobierno, se va a definir el espacio para que se produzcan esos matices en la oposición, porque si el gobierno se pone en la lógica de imponer cosas, pone a toda la oposición junta y no hay matiz que surja. Valga, claro, porque si todo va a ser fiscalización, en eso se llevan, en eso son, pero hermanos. Sí. Cuando se trata de abrir espacios para los temas de Estado es donde justamente se abren esos matices. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Gabriela. Sí. Con una cosa muy cortito, que interesante yo creo para esta lógica de cómo el gobierno administra a sus derechas, ¿cierto? Y es que en el fondo republicano es en gran medida la esencia de la UDI. Y por lo tanto ahí creo que va a haber un punto en común que es interesante de seguir. O sea, muchos de los republicanos son ex-UDI. Son ex-UDI o son jóvenes que en el fondo se fueron de la UDI porque vieron que la UDI no les ofrecía lo que ellos vieron cuando se incorporaron. Entonces creo que ahí van a haber pasos comunicantes que pueden ser más bien gestionados, pueden ser virtuosos para poder tener una conducción política. Y no se han equivocado con los equipos de momento. Y yo creo que va a haber algunas sorpresas en el gabinete. Yo creo que va a haber señales en ese sentido de que se quiere como abrir un poquito la cancha. ¿Quién será la vocera? ¿O el vocero? Ahí tenía una señal. La vocera puede ser. O sea, yo pondría plata porque es Mara Cedini. Es que eso ya es una señal. Claro, no precisamente en el sentido que estamos hablando. Claro, pero porque ella además ha tomado vocerías en distintos temas. En el IPOM, o sea, temas de distinto calibre, y ha estado ella como rostro visible. Obviamente yo pondría a Martina Raúl de vocero. Bueno, que también ha aparecido. También. Una señal en el otro sentido. En el Make Chile Boring Again. No, porque él es muy serio, es un tono más de un vocero más tranquilo. Lo otro es más. Genera más. A eso me refiero. Yo te entendí así, Gabriel. Oye, me quedé con las ganas de hablar a propósito de política de Estado, de si hay que apoyar o no a Michelle Bachelet en la postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Hoy se reúne el presidente electo José Antonio Kast al mediodía. Creo que la señal de la reunión ya es una señal bien positiva. Pero a mí me llama la atención que todo el mundo hable de lo que va a hacer Kast y nadie hable de lo que va a hacer Bachelet sobre eso. A mí yo creo que hay un espacio que todavía no tenemos resuelto. Salvo que yo hoy día diga, ¿sabe qué? Pero la alternativa sería bajarse. Claro. La hace. Y domina la agenda ella, al menos de la jornada de hoy. Pero quedémonos con que es una muy buena señal que también se reúnan, yo creo que las reuniones con los del presidente electo, ese es el tono del que hablábamos que se necesita. O sea, si Chile vuelve a ser boring, a las 1 de la tarde vamos a tener un anuncio de que se respalda política. Chile siendo Chile. Claro, Chile siendo Chile es la cuña de hoy. Siendo Chile, que es temazo. Porque, bueno, así somos. Gabriela Guiligui, Rodrigo Sandoval, Raúl Figueroa, como siempre, un gusto. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muy bienvenido al aire ahora, Armando. Muchas gracias. Placer ahí. Y fue el Día Nacional del Migrante también, para hacer eco ahí la semana pasada, para que pongamos humanización y también rostros distintos al tema, pese a que siempre la agenda está, como decían, monocromática o monofocal o monotemática. O que fue lo que pasó en esta... Trifocal. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en País ADN. Ya regresamos con Piedad Vergara y Armando Silva en País ADN por la 91.7. En Claro esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl. Dicen que las mejores oportunidades no se pueden dejar pasar. Oportunidad